Hola hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Quería, hoy día estaba escuchando una enseñanza del apóstol Darío, y dijo una frase que me llegó al corazón, que Dios pelea las batallas que nosotros no podemos luchar, pero nosotros tenemos que pelear las batallas de nuestro corazón. Hay muchas luchas o batallas externas que nosotros no tenemos el poder para poder vencer. Sin embargo, Dios pelea esas batallas mientras o siempre y cuando nosotros peleemos las batallas internas que hay en nuestro corazón. Y dio el ejemplo del pueblo de Israel con Faraón, ¿cierto? Era imposible que el pueblo de Israel por sí solo pudiera liberarse del faraón, y Dios no les exige que ellos se tengan que libertar, sino que Él los va a libertar y les promete que los va a libertar con brazo fuerte. Sin embargo, les exige pelear la batalla interior de su corazón, que principalmente tenía que ver con el temor. Muchas veces les dice por medio de Moisés: no temáis, no temáis, no teman. Entonces esa era la batalla interna del corazón del pueblo que Dios le estaba exigiendo, mientras Dios peleaba esta batalla externa. Así también con nosotros tenemos que pelear las batallas internas de nuestro corazón, y Dios va a pelear por nosotros las batallas externas que nosotros no podemos lidiar. Por ejemplo, para que se pueda entender esto, por ejemplo, yo no puedo cambiar el corazón de un hijo, yo no puedo cambiar el corazón de un cónyuge, yo no puedo hacer eso, yo no puedo entrar, en la mente de alguien y hacerlo cambiar. Esa es una batalla que solo Dios puede pelear y que solo Dios puede ganar, porque está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Dios nos promete que nosotros podemos ser un canal, una fuente de bendición para nuestras familias, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros padres, para quien sea, ¿cierto? Siempre y cuando Él nos exige que nosotros peleemos la batalla interna en nuestros corazones. Por ejemplo, tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad de mantenernos en paz en medio del conflicto, que no quiere decir que no tengamos que sentir contradicciones, pena, angustia, porque eso es parte de nuestros sentimientos, y los sentimientos Dios los creó. Nosotros sabemos de que todo nuestro ser, ¿cierto?, o toda la humanidad está corrompida por causa del pecado. Sin embargo, los sentimientos en sí mismos fueron creados por Dios, nuestra alma fue creada por Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando nuestros sentimientos gobiernan nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestras emociones. Entonces, Dios nos demanda pelear las batallas internas de nuestro corazón en el área del perdón, en el área de la paz interna, en el área de mantenernos en fe, ¿cierto? Que aunque tenga conflictos, ¿cierto?, por causa de que una persona no quiere cambiar, o que una persona, ¿cierto?, en nuestra familia está siendo causa de conflicto, ¿cierto?, que nosotros tenemos que obrar en justicia. Nosotros tenemos que, por ejemplo, confrontar las situaciones, hablar las situaciones, pero Dios nos va a respaldar si nosotros logramos pelear las batallas internas de nuestro corazón, que son las batallas donde tenemos todo de ganar, pero son las más difíciles. Porque tengo que arrepentirme, tengo que examinarme. Y yo peleo esas batallas, por ejemplo, en el tema de dar un perdón incondicional, que no significa soportar las injusticias o dejar pasar las injusticias, ¿cierto?, sino una batalla interna de mantenerme espiritual, de hacer justicia, pero la justicia de Dios, hacer lo recto, pero lo recto según Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros no sabemos distinguir nuestras batallas, y no sabemos cuáles son las batallas que tenemos que pelear internas en nuestro corazón. Y como no las sabemos, entonces peleamos, ¿cierto?, a ciegas, y no sabemos, ¿cierto?, en qué luchar, y tratamos de luchar las cosas que solamente Dios puede ganar. Amén.
Ahora, si yo tengo problemas, financieros, por ejemplo, hay cosas que Dios quiere cambiar. Dios me puede bendecir, me puede dar un buen trabajo, me puede, me puede bendecir de muchas maneras. Pero quizás Dios me demanda que yo pelee batallas internas en cómo administro las finanzas, ¿cierto? Si tengo un corazón generoso, si tengo un corazón humilde, si tengo un corazón que da de gracia lo que ha recibido de gracia, si tengo un corazón que honra, si tengo un corazón diligente. Entonces, esas batallas son las que Dios me exige que yo tengo que pelear. A veces peleamos las batallas que Dios nos dice que Él va a pelear y nos desgastamos, porque lo que nos exige Dios son las batallas internas. Así que yo los exhorto, amados, amadas, a que podamos realmente ver, podamos discernir cuáles son las batallas internas que Dios nos demanda pelear. Y para eso, como la Biblia lo dice, examinaos a vosotros mismos. Como Pablo dice, aunque no tengo nada en mi conciencia, no por eso soy justificado, sino el que me juzga es el Señor. Tenemos que nosotros examinar, poner a la luz, sacar, ser sinceros con nosotros mismos delante de Dios, sacar cuáles son las verdaderas intenciones, motivaciones que nos llevan a reaccionar, a mantenernos en cierta actitud con respecto a los conflictos que nos toca sobrellevar, matrimoniales, en la familia, financieros, etcétera, etcétera. Esa actitud, ese pensamiento que tenemos y que nos mantenemos, ¿cierto?, en ese pensamiento, muchas veces nosotros lo disfrazamos de religión, creemos que estamos empecinados en eso porque por una fe, pero realmente tenemos que a la luz de las Escrituras, del estudio de las Escrituras, de la enseñanza, de la consejería, de la administración, de la oración personal y que los ministros de Dios oren por mí, que me aconsejen, ¿cierto? Tengo que exponer cuáles son realmente las motivaciones que me llevan a estar en esa actitud, a enfrentar de esa manera los conflictos, a no querer cambiar ciertas cosas, ¿cierto? Y cuando yo tengo esa disposición y esa diligencia con examinarme a mí mismo a la luz de las Escrituras, entonces recién voy a entender cuáles son las batallas que Dios me está demandando luchar. Y cuando yo empiece a luchar con esas batallas, recién Dios va a empezar a pelear las batallas que Él ha prometido pelear por nosotros. En las Escrituras dice muchas veces, quedaos quietos, no hagáis nada, yo pelearé por vosotros. Pero exige, vosotros tened paz, confiad. Entonces, tenemos que pelear las batallas contra el temor, contra la arrogancia, contra la falta de amor, contra la falta de perdón, contra la amargura, contra la ira, contra la soberbia, contra una alegría muchas veces basada en la autocomplacencia, en el autoorgullo. Entonces, tenemos que ponernos diligentes, hermanos, en discernir cuáles son las batallas que Dios nos exige pelear. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero esto sea de bendición para ti.